se puede hacer una revisión de la clase eh, bajo un esquema asincrónico, es decir, se puede revisar la clase y la grabación la tienen como acceso todos ustedes que son alumnos del equipo. Y en el caso de las asistencias, si es que efectivamente la dirección de carrera solicita en algún momento que se justifiquen las asistencias, se les justificará. Como yo no he recibido todavía ninguna instrucción específica del tema, yo sigo tomando o registrando sus asistencias y ya nada. O sea, eso no depende de mí, yo lo hago porque esa es mi obligación. Si hubiere algún cambio, pues obviamente se lo adopta sin problema. Si no, ustedes tienen la obligación de asistir a la clase para que se registre la asistencia. En el caso de la clase como tal, se puede revisar y ya no sería ningún problema. Entonces, eso creo que habría que decirles en primera instancia. Obviamente tenemos un pequeño retraso que se debe justamente al hecho de que nos suspendieron clases el jueves y no pudimos tener con ustedes la primera clase en la que un poco se les debe indicar los contenidos, las instrucciones generales, las normas de la clase y obviamente a partir de ese punto continuaremos con la clase normal. Hoy vamos a tener esa primera clase, no es mayor problema porque es apenas el retraso de un día. Y obviamente ya empezaremos la clase con normalidad. Dicho esto, justamente voy a compartirles a ustedes el famoso sílabo. Ya. Kelly, sigues levantada la mano, no sé si levantaste otra vez o qué pasó. No, ya no estoy levantado, pero ya veo qué pasa. Ah, ya. Bueno, me avisan si ya se ve la presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, aquí. Ya se ve, Ya, profe. listo, gracias. Bueno, vamos a hacer esta primera actividad que, como ustedes saben, es obligatoria y que tiene varios objetivos. El primero, obviamente, que ustedes conozcan de qué se trata la asignatura, la clase, más allá que ustedes ya tuvieron la clase de teoría y crítica el semestre pasado. Esta es una clase concatenada, es la continuación de los conocimientos, se supone que recibieron el semestre pasado. Y de todas formas, eh, es importante ir aclarando qué es lo que vamos a ver y a qué nos vamos a dedicar en cuanto a contenidos. Eso es el primer objetivo. Segundo, que ustedes conozcan cuáles son las actividades, los alcances, las tareas en la que nos vamos a enfocar en este semestre, porque es un semestre un poco especial, ya les voy a contar por qué. Y además, obviamente, para que sepan también cómo ustedes tienen que, o cómo se va a calificar, cómo ustedes van a obtener las notas que necesitan para poder promoverse al siguiente nivel. Además, se aprovecha esta actividad para indicarles, junto con los contenidos, las metodologías, el material de clase, los textos que utilizamos y cuáles son todos estos elementos que se requieren para el desarrollo de la clase y que ustedes también tienen que conocer. Y finalmente, también para establecer ciertas reglas de funcionamiento de la clase, de logística, porque hay algunas novedades con respecto a cómo funciona la clase, más allá de que es una clase virtual, que eso es obvio, pero hay ciertas actividades que van a requerir de ustedes un cambio incluso, porque va
a definirse un espacio hacia el final del semestre en el que tendremos que tener clases presenciales. Sí, vamos a tener que reunirnos presencialmente para algunas cuestiones que están programadas en este semestre. Esa es un poco la idea de la actividad que vamos a hacer hoy. No nos vamos a demorar mucho. Al final también voy a darles un espacio para que ustedes hagan sus observaciones o preguntas o dudas que queden con respecto al tema de la clase. Y finalmente, bueno, tenemos que nombrar un representante del curso, eso como parte de las dinámicas o las logísticas para que la clase se pueda dar, y eso les explicaré hacia el final de la lectura del sílabo. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, voy a ir omitiendo las cosas que son obvias porque no tiene mucho sentido que les diga que pertenece a la Facultad de Arquitectura el sílabo. Eso es obvio, ustedes están estudiando eso. Y más bien voy a irme deteniendo solamente en las cosas que son importantes o que merecen un comentario de mi parte. ¿Sí? El proyecto o la clase que aquí aparece todavía, porque estos sílabos todavía no se han cambiado, pero en realidad la clase ahora tiene un nuevo nombre, como ustedes saben. Se llama Teoría y Crítica de la Arquitectura. Antes era Historia y Teoría de la Arquitectura, y esa decisión, ese cambio de nombre en el currículo responde al simple hecho que la historia es una teoría también. De pronto lo que es interesante del nuevo nombre es la palabra crítica, que tiene que ver justamente con eh, el hecho de que ustedes deben ir construyendo una posición. Es decir, no se trata solo de un conocimiento que ustedes tienen que acumular, ese conocimiento solamente de memoria al que estaban acostumbrados en algún momento de su formación primaria, en donde lo que había que hacer es acordarse de las cosas. No, esto se trata más bien de un ejercicio de comprensión y sobre todo de establecer una posición personal con respecto a ese conocimiento. Por eso es importante, y eso creo que hay que mencionarlo, ustedes tienen y van eh, efectivamente a ponerse en una posición crítica. Ya les voy a indicar cómo en este semestre van a enfrentar esa posición. ¿Ok? Bueno, hay un poco de temas que están incluidas en este sílabo, sobre todo el tema del proyecto integrador de saberes, que es cómo esta asignatura se junta a otros conocimientos que ustedes reciben en su carrera. Y como ustedes pueden ver ahí, dice que tanto el estudio de la teoría y de la historia en este periodo que tiene que ver con el movimiento moderno para nosotros, eh, dice sus procesos y sobre todo a través del análisis crítico de su producción arquitectónica son aporte para la interpretación de obras referenciales para el desarrollo del proyecto arquitectónico. Es obvio lo que les voy a decir, pero de todas formas es importante mencionarlo por si acaso. La carrera de arquitectura tiene un tronco alrededor del cual todos los conocimientos se van adquiriendo. El ser arquitecto tiene que ver con el hecho del proyecto arquitectónico. Más allá de que los arquitectos puedan ejecutar varias tareas, es decir, que ustedes como arquitectos cuando se gradúen van a poder desarrollar varios trabajos, se supone que el que están desarrollando ahorita dentro de su carrera, el más importante siempre será la actividad proyectual, el diseño, ¿sí? Y entonces la carrera ha pensado en ciertos conocimientos, entre esos la teoría y la crítica arquitectónica, como base para que ustedes puedan alimentar la clase de proyectos de arquitectura.
Y eso se hace a través del análisis, de la comprensión de las obras del pasado. ¿Sí? Esa es un poco la idea y así se integra esta materia a la carrera o al resto de la carrera, a través del estudio referencial de obras de arquitectura del pasado. Esa comprensión de esas obras les permitirá a ustedes tener de alguna forma la base referencial para proyectar edificios. Básicamente, para ponerlo en palabras más fáciles, es aprender viendo las cosas que ya se hicieron, hacer arquitectura a través de el estudio de las arquitecturas del pasado. Esa es básicamente la idea. Después viene esta cuestión que dice organización del aprendizaje. La, la asignatura, perdón, es una asignatura que se da 2 veces a la semana, con 3 horas diarias, es decir, que son 6 horas a la semana, 24 horas al mes, y 160 horas, que es el total de ustedes que van a recibir en este semestre, de clase de docencia, es decir, esta clase como la están recibiendo ahora. Adicional a esas horas, y eso es, quiero que sea claro y que, porque es importante en el caso de ustedes, ustedes tienen también 24 horas, es decir, el mismo equivalente de horas clase, tienen como horas de experimentación y además tienen el doble de esas horas como horas de trabajo autónomo. Eso quiere decir que ustedes a la semana, la dedicación que le van a poner a la, a la asignatura es más o menos importante. Es una clase que va a demandar de ustedes ciertos esfuerzos, especialmente en tareas, especialmente en trabajos, aunque no se sienta en buena parte del semestre, porque el primer semestre y parte del segundo semestre, ustedes lo que van a tener como tareas es más bien lecturas, exposiciones, cosas que no les van a tomar mucho tiempo. Pero hacia el final del semestre, ustedes sí van a tener que darle una dedicación especial por el trabajo final de la materia. Sí, es un trabajo que ya les voy a explicar un poco, pero que les va a tomar un esfuerzo, una dedicación de tiempo especial. Y ahí se van a compensar todas estas horas de trabajo autónomo, de prácticas de experimentación que están declaradas en el sílabo. Esto lo digo para que ustedes tengan de una vez la claridad y no vayan a creer, ¿cierto? No vayan a reclamarme hacia el final y me van a decir, arquitectos, que usted nos está robando mucho tiempo de nuestras clases. No, no es que se les está quitando, no es que se les está exigiendo más de lo que está declarado en el documento del sílabo, el número de horas de trabajo autónomo que ustedes tienen que dedicarle a esta asignatura. ¿Sí? Bueno, en el tema de tutorías no hay más que las horas clase que se dan, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Más allá de eso, sí, obviamente tenemos en algún punto nos podemos reunir si hubiera la necesidad, especialmente cuando se desarrolle el trabajo final. Después, hay estas cuestiones que de pronto es lo que a ustedes les debería interesar más. ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje para ustedes? O sea, ¿para qué les sirve esta asignatura? Dice que en cuanto al perfil de egreso, ¿no es cierto? El estudio teórico del hecho urbano arquitectónico, su análisis, interpretación y síntesis se resume en el núcleo de teorías de la asignatura de Teoría e Historia de la Arquitectura y Teoría e Historia del Urbanismo. Como fenómenos concretos, productos de las diversas actitudes, valoraciones, percepciones que distintas sociedades a través del tiempo lo han ido marcando y produciendo el espacio cultural en el que se inscriben.
La interpretación del transcurrir histórico como producción de sentido del hecho espacial urbano y arquitectónico, así como la reflexión epistemológica entendida como reflexión teórica sobre la hacer arquitectura. Todo esto es concebido como acción crítica sobre el presente, considerando que esa acción está dirigida fundamentalmente a la problemática urbana y arquitectónica. Bueno, esto que suena súper raro, no es otra cosa que eh, algo de lo que les decía. Se aprende a hacer arquitectura no solamente con el hecho de proyectar. Se aprende arquitectura y en buena parte viene dada a través de el estudio, la comprensión y la interpretación de la arquitectura del pasado. Y entonces, claro, lo que ustedes van a aprender en esta clase es básicamente a esa reflexión crítica sobre la arquitectura del pasado y cómo va a pasar, a su vez, al ejercicio proyectual. Después hay un resultado de aprendizaje, tiene que ver con las otras asignaturas. Dice identificar tendencias arquitectónicas del periodo correspondiente al movimiento moderno y las vanguardias, contextualizando el tiempo-espacio. Una cuestión más bien simple, ¿no es cierto? A través del estudio identificar ciertas obras, no todas, porque obviamente es una producción enorme, pero sí la de los autores principales. Caracterización de la asignatura. Dice, Historia Editorial Arquitectura es la asignatura que permite el análisis de hechos donde los estudiantes de la carrera de arquitectura van a revelar la sucesión cronológica de distintas etapas de un proceso, las conexiones históricas, teóricas de la arquitectura en los diferentes periodos de la modernidad, aquí hay un errorcito, y la crítica sobre la misma. La intención es que los niveles superiores se pueda obtener pensamiento crítico por parte de los estudiantes, obteniendo información sobre un abanico amplio de teorías de la arquitectura y la evolución en un contexto. Y en el momento de fundamentar sus proyectos, los estudiantes tienen herramientas conceptuales donde apoyarse. Lo que les decía, ¿no? Esto es la asignatura. Uno, que ustedes puedan reconocer e identificar esto por cultura arquitectónica básica. Ciertas obras y autores de la arquitectura en este periodo que nosotros conocemos como la modernidad, que empieza en realidad, o nuestro periodo, que se genera alrededor de la segunda década del siglo XX y avanza hasta un poquito antes de los años 70. Ese es el periodo histórico que vamos nosotros a estudiar. Y la idea es que ustedes puedan reconocer esas obras, reconocer esos autores, identificarlos, eso es lo más elemental, pero también dice que ustedes puedan tener una actitud crítica frente a esa obra y sobre todo que puedan de alguna forma, a través de esa crítica, tener herramientas prácticas y conceptuales que puedan ser aplicadas en el ejercicio proyectual arquitectónico, es decir, para que ustedes hagan proyecto arquitectónico. ¿Ok? Bueno, después nos dice cuáles son las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Aquí no voy a leerles mucho porque es más fácil explicarlo, ¿sí? Las clases tienen básicamente dos componentes. El uno, la clase magistral, es decir, este método de impartir conocimientos de parte del profesor hacia los estudiantes. En este caso es a través del sistema, ¿no? Del programa Teams, que permite tener la clase en un medio virtual. No nos podemos reunir por diferentes razones. En todo caso,
Lo que sí es importante que ustedes entiendan sobre la metodología es que es una clase que se imparte de forma directa. Yo un poco les había advertido y explicado la última vez que nos vimos. Por eso es importante que sus cámaras estén encendidas, porque esto es una clase, más allá del método virtual, porque eso solamente tiene que ver con la forma en la que la clase se da. La clase es presencial. La clase, am- más allá de la situación emergente específica que tenemos ahora por el tema de la electricidad, en realidad es una clase presencial, ¿sí? Es una clase eh, sincrónica más que presencial, perdón. Es decir, ustedes tienen que estar en la clase. No pueden apagar las cámaras, no pueden no tener cámaras. Yo ahorita tengo un modo en el que todos van apareciendo, ¿no? Sí, aparecen, aparecen, aparecen. Y yo les veo, yo necesito verles y necesito que ustedes me vean. Eh, y esto tiene que ver con un hecho que en realidad está ya demostrado, obviamente desde la pandemia, la gente que hace estudios sobre eh, los procesos y metodologías de aprendizaje, se dieron cuenta que el sistema virtual es eficiente, puede usarse para aprender siempre y cuando los involucrados en el proceso presten la total atención. Y claro, mientras ustedes apagan la cámara, hay quienes se duermen, otros están haciendo otros deberes, otros están ocupados en cualquier otra cosa y no en la clase. Y claro, conjuntamente con el método, lo que normalmente viene es su normal consecuencia, una cantidad de estudiantes que pierden el semestre, pues. ¿Por qué? Porque no ponen atención. Y eso se puede evidenciar totalmente en los exámenes, que esta materia tiene exámenes. Y entonces, claro, en los exámenes esto es lo más parecido a una carnicería, ¿no? Por ahí cabezas, piernas, todo. El, hay una cantidad de estudiantes que pierden el semestre que es eh, un poco triste, ¿no? En el caso del semestre pasado, solamente para ponerles un dato y no por meterles miedo, de los estudiantes que se quedaron a suspensión, que fueron como 14 estudiantes, los 14 perdieron el semestre. Y es justamente porque no ponen atención. Y eso que se les exige que prendan la cámara, eso que se les exige que tomen notas y un montón de cosas. A pesar de eso, los estudiantes parece ser que no le prestan atención suficiente a la clase y claro, eso hace que la situación sea problemática para ustedes sobre todo, ¿no? Para ustedes porque eh, en mi caso, en esta clase, difícilmente piden recalificación, porque como el examen está ahí, la pregunta es obvia, y para los profesores que hacen recalificación, que son profesores de historia, ven las preguntas y ven las respuestas de los estudiantes, o sea, no hay a dónde irse, porque son preguntas básicas. Y sin embargo, de aquello muchos estudiantes pierden el semestre por falta de atención. Y entonces es importante que la clase sea lo más parecido a una clase presencial. Es importante que yo les vea, que yo les vea que están tomando apuntes, que yo les vea que están haciendo su actividad en la clase. Y creo que también es importante que ustedes me vean. ¿Ok? Bueno, eso como primer método. Un segundo método tiene que ver con la interactividad, es decir, qué tanto los estudiantes se mantienen activos. Eh, sí, yo en algunas clases en las que se puede, trato de mantener cierto diálogo con ustedes, les pregunto cosas, les hago
que interactúen conmigo, pero obviamente no siempre se va a poder, porque a veces son temas que yo tengo que desarrollar. Eh, Sin embargo, de aquello, hay dos cuestiones que están relacionadas con el desarrollo de la clase que de alguna forma me ayudan a ver que los estudiantes puedan tener esa interacción o que al menos estén atentos a la clase. La una tiene que ver con las tareas que ustedes van a ejecutar a lo largo de la primera fase, digamos, que es la totalidad del primer semestre y la primera parte del segundo EMI, en donde ustedes van a hacer lecturas y de esas lecturas van a hacer presentaciones y cosas de ese tipo. Es decir, ustedes van a colaborar en el desarrollo de la clase. Pero también, y la que de pronto es la que les permite a ustedes tener un mayor nivel de atención con la clase, son los apuntes. Ustedes tienen la obligatoriedad de llevar un cuaderno de la clase. ¿Sí? En ese cuaderno, ustedes van a ir anotando lo que en la clase se va diciendo, y eso se lo tiene que hacer desde la próxima clase ya. Y entonces, normalmente lo que va a pasar es que ustedes apuntan, van siguiendo, y ustedes tienen que terminar esos apuntes con gráficos, con dibujos. No se pueden llevar apuntes en computadora, tiene que ser a mano y en un cuaderno. Como normalmente las clases va a ser el profesor hablando, diciendo cosas y mostrando en la pantalla cierta información casi siempre relacionada con imágenes, con fotografías de arquitectura, diagramas o lo que fuere. Ustedes no se van a poner a dibujar ese rato, pero cuando la clase acabe, sí, se van a tener que dibujar. Y entonces ustedes van a hacer una suerte de resumen de apuntes de clase en las que van a alimentar con dibujos, hechos también a mano. Siempre va a ser así. Y en el caso de ustedes que tienen clase los martes y jueves, al día siguiente de la clase, ustedes tienen que llevar esos apuntes a la universidad en la mañana y yo les firmo. ¿Sí? Entonces, la clase de hoy, martes, por ejemplo, si fuera el caso, hoy no es el caso, pero a partir de la siguiente clase sí va a ser así. Entonces, ustedes toman apunte de la clase, completan con dibujos en la noche y al día siguiente, cuando yo estoy en la universidad de forma presencial para la clase de proyectos de arquitectura, me buscan. Yo voy a estar siempre en el aula 15 de 7 a 10 de la mañana, que es la hora de proyectos en la que la gran mayoría de ustedes, si no todos, también están. Y entonces van a mi aula, piden permiso a sus profesores, no va a ser una revisión pormenorizada, solamente voy a constatar que los apuntes se hayan tomado y que los dibujos estén hechos y les firmo. Estas firmas se van a contabilizar al final de cada periodo, de cada semestre. Si bien es cierto, las firmas no tienen una nota, porque imagínense que fuera como en la escuela que yo voy a poner nota por un cuaderno. Eso no tiene sentido. No van a tener una nota. Sin embargo, les van a permitir proporcionalmente tener la oportunidad de acceder a la totalidad de la nota. Me explico. Si, por ejemplo, son 10 firmas en el hemisemestre y la nota es sobre 20, si ustedes tienen las 10 firmas y sus trabajos tienen, ustedes pueden llegar a sacar 20 sobre 20. Pero si ustedes en vez de las 10 tienen solo 9, ya van a poder acceder solo a sacar 18. Sí, el no tener las firmas les penaliza la posibilidad de tener la nota más alta. Y obviamente si es que sacan una nota más baja, lo que va a hacer la falta de firmas es
arrastrarles hacia abajo. Entonces, si no vienen nunca y no tienen ninguna firma, simplemente no van a poder sacar ninguna nota. Por lo tanto, los apuntes de clase y las firmas que ustedes deben tener es obligatorio. No tienen nota, pero sí les pueden afectar a la nota final que saquen. ¿Entendido? Ahí está el segundo método. Y el último método tiene que ver con el análisis práctico de la obra de arquitectura, y eso se va a hacer a través de un ejercicio analítico, que es su trabajo final. Entonces, durante el último mes de clases, ustedes van a desarrollar un análisis de arquitectura y van a presentar ciertos entregables, son algunos, y eso les va a permitir efectivamente tener una nota, ¿no? Ese último trabajo es el que yo les decía que se va a desarrollar de manera presencial. Es decir, el último mes va a ser un mes en el que nos vamos a reunir siempre a revisar sus avances del trabajo. Va a ser un trabajo guiado, ya les voy a explicar exactamente de qué se trata, pero un poco lo que quería decirles es que se incorpora, en este caso, el sistema de taller, ¿no es cierto? Va a haber un taller de revisión de avance de los trabajos durante el último mes. Entonces, hay esas prácticamente 4 metodologías de enseñanza. Una, la clase magistral. 2, las exposiciones e investigaciones de los estudiantes. 3, los apuntes de clase, ¿no es cierto? Que son evidencias de que ustedes han comprendido lo que se ha dicho en la clase. Y 4, el taller referido al trabajo de análisis de la arquitectura. Esos 4 métodos son los que se van a emplear. Ahora, sobre el tema de la nota, sí, ustedes saben que la universidad tiene un esquema de calificación de los esfuerzos de los estudiantes que a mí me parece que es muy bueno. De todos los sistemas que la universidad ha adoptado desde que soy profesor, el último creo que es el que es más eficiente para el caso de la arquitectura, y me parece que les resulta también eficiente prácticamente a todas las carreras de la universidad. Si bien el semestre está dividido en 2 periodos, 2 hemisemestres, el primer hemisemestre la nota tiene un aporte apenas del 10% sobre la totalidad de la nota. Es decir, 2 de los 20 puntos que ustedes tienen que sacar para poderse promover se califican en el primer semestre, y el 90% de la nota está relacionado con sus esfuerzos del segundo semestre. ¿Sí? Es así, eso ya lo saben, ¿verdad? Así funciona la universidad. En cualquiera de los dos casos, la primera nota o la segunda es básicamente la acumulación de sus trabajos. ¿Sí? En el primer semestre, todavía con más, con un poquito más de claridad, ¿no? Porque ustedes van a tener un número específico de trabajos que van a tener que presentarlos. Es decir, normalmente se manda una lectura o se manda una investigación. Hay una parte del trabajo que se lo hace individual y que los estudiantes tienen que presentar esa parte. Esa es su nota individual. Y otra parte que va a ser grupal, que tiene que ver con las exposiciones, con los trabajos de presentación. Eso es el equivalente de la nota grupal. La suma de los dos, de los trabajos que ustedes, de las notas que saquen en esos trabajos, se promedian y esa es su nota. Así de sencillo, no es más difícil. Eso especialmente en el primer hemisemestre. En el segundo hemisemestre, además de los trabajos que también van a ver, la
parte más fuerte de la nota tiene que ver con el trabajo final. Ese trabajo final, que es equivalente a un examen o a la nota de un examen, va a tener la mayor cantidad de puntos al momento de calificar. Es decir, si la nota es sobre 20, entre 8 y 10 puntos de la nota del segundo semestre tienen que ver con el trabajo final. Es un trabajo importante. Pero los otros 10 puntos, en cambio, son una serie de entregables, de consultas, es decir, todo el tiempo durante el desarrollo de la asignatura ustedes van a estar haciendo trabajos y van a estar obteniendo notas. Todas esas notas se suman, a la final se promedian en el porcentaje que corresponde y ahí está la nota que ustedes van a sacar. No hay no hay mucha ciencia, ¿no? Es posible, y de eso dependerá mucho de cómo vayamos avanzando y de qué tan regular pueda ser. ¿Se puede tomar un examen? Sí, también puede haber un examen. En algún momento del primero o el segundo semestre, eso dependerá de cómo vayamos avanzando y de qué tanto se pueda evidenciar en ustedes la claridad del conocimiento que tendría que ser adquirido. Entonces, eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Después viene recursos bibliográficos, los libros, los textos. A ver, esta clase, y se los digo muy claramente, tiene la base o está ordenada y organizada casi toda en este libro, ¿sí? La historia crítica de la arquitectura moderna de Kenneth Frampton. Ese es el libro base de la clase. Si ustedes me dicen, arquitecto, yo quiero estudiar, a mí me gustaría hacer una lectura para repasar, el libro recomendable para poder hacer ese estudio es este, la historia crítica de la arquitectura moderna de Frampton. Ese es el libro base de la clase. De hecho, los temas de la clase son los que están tratados como capítulos en ese libro. ¿Sí? Buena parte de la información que ustedes van a ver ha salido de ese libro. No toda es obvio, porque no tiene sentido, si no les mandaría a leer el libro nomás. Pero si ustedes quieren tener una guía para estudio, lo que deberían hacer es leer el libro de Kenneth Frampton, que es un muy buen libro, muy recomendable y obviamente es uno de los clásicos de la historia y la teoría de la arquitectura. ¿Sí? Después, hay un segundo libro del mismo autor, del mismo Kenneth Frampton, que se llama Una genealogía de la arquitectura moderna. Este libro, que no estoy seguro si ya llegó a la facultad, que no importa de todas formas si es que está o no, porque yo les voy a dar una clase con respecto a este libro donde les voy a explicar el método, porque este libro es metodológico. Este libro es la base para el trabajo final que ustedes van a hacer. Y entonces, normalmente lo que hago es dar una conferencia a todos los estudiantes que van a estar involucrados en el trabajo final, que son varios, porque son 4 cursos en realidad, un curso de tercero, 2 cursos de cuarto y un curso de quinto. Les doy una clase a todos y después de esa clase también se les comparte a ustedes un archivo con el texto para que lo puedan releer y lo puedan revisar. Entonces, de este libro no se preocupen mucho porque yo se los voy a entregar. Después hay una serie de autores diferentes de los cuales ustedes van a hacer lecturas, como Silvia Arango, como Bolívar Echeverría, como Cristian Fernández Cox, como Aldo Rossi y otras lecturas. Aquí faltan Roberto Fernández, bueno, hay algunos autores que ustedes van a leer
pero son extractos de ciertos textos y esos extractos les voy a entregar yo. De hecho, y si ustedes pueden ver, incluso en la sección del Teams que se llama archivos y dice materiales de clase, ustedes van a notar que ya ahí están muchos de los textos y si quieren bajárselos, se los bajan. No hay problema, porque para eso están ahí. Esas son las lecturas que ustedes van a desarrollar y van a estar ahí libres de acceso para ustedes. No necesitan más libros. No es que yo les mando a comprar libros ni nada. Ustedes, si es que valdría la pena, si es que me preguntan qué libro tendrían que tener, es el primero, La historia crítica de la arquitectura moderna. Si quieren, puede ser una copia, si quieren, puede ser el original, si lo encuentran. Yo no tengo lío. Ese libro vale la pena que lo lean porque es un libro básico que es importante para su carrera y para su conocimiento. Ok. Después vienen los temas. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a tocar como temáticas en este presente semestre? Voy a ir leyendo solamente el contenido. No me voy a alargar mucho en los componentes, los trabajos, porque eso no tiene mucho sentido. Lo que nos va a ocupar las primeras semanas, que es prácticamente unas 2 semanas, tiene que ver con la contextualización, un ejercicio de comprensión del contexto. Y este trabajo lo van a desarrollar prácticamente ustedes. Yo les voy a dar una serie de temas que ustedes van a tener que investigar y que van a tener que también presentar. Entonces, las 2 primeras semanas a partir de las siguientes clases, ustedes se van a enfocar en este ejercicio de contextualización política, ideológica y cultural, ¿sí? En diferentes capítulos y a diferentes momentos, pero la idea es generar el marco contenedor desde la historia en que los sucesos de la arquitectura pasan. Y ustedes, yo les voy a decir específicamente qué tienen que revisar. Es un ejercicio un poco largo, es un poco extenso y la idea es que ustedes puedan de alguna forma entender el porqué de las cosas, porque la arquitectura es obviamente un producto cultural y es una respuesta a su época. Pues no se puede entender la arquitectura sin su contexto histórico. Por eso el ejercicio de contextualización. Después de esto comenzaremos con el desarrollo ya de las temáticas de los diferentes temas que nos vamos a ver involucrados ya relacionados directamente con la arquitectura. Y entonces vamos a empezar con la Deutsche Wehrbund. Bueno, antes de esto hay una clase de recorderis, básicamente, de algo que ustedes ya vieron, que tiene que ver con la premodernidad, ¿no? Con los autores de lo que se entiende como promotor de lo moderno, que son clases que debieron haber ustedes visto o temas que ustedes tuvieron en el semestre pasado, pero que de todas formas yo les voy a ir recordando un poco para que puedan básicamente tener nivel de arranque. Después comenzamos con la Deutsche Wehrbund, que es una línea de la arquitectura que se entiende como una de las originarias de lo que nosotros entendemos como un movimiento moderno. Después vamos a ver como tema la Bauhaus, la escuela de la Bauhaus también en Alemania, y el desarrollo de lo que se conoce como la nueva objetividad, que se desarrolló también en Europa. Después vamos a ver los autores del neoplasticismo, que es una línea también de diseño que tiene que ver con Europa, pero ya no Alemania, sino más bien Holanda o los Países Bajos y Bélgica. Y entramos directamente al movimiento moderno.
¿no? A los grandes autores del movimiento moderno, y por eso ustedes fíjense que aquí tenemos algunas clases en las que nos vamos a centrar en autores como Le Corbusier, Mies van der Rohe, eh, Frank Lloyd Wright, la arquitectura expresionista, bueno, temas que tienen que ver con el movimiento moderno y las diferentes alternativas o formas en las que se presentó ese movimiento moderno. Después vamos a los procesos de difusión o cómo se expandió la arquitectura de este movimiento moderno a través de principalmente los congresos internacionales de arquitectura moderna y el estilo internacional como idea. Aquí, en la semana 12, ya estamos en el segundo semestre, se va a dar la clase práctica de la clase teórica, perdón, de la metodología de análisis. Ustedes ven que dice aquí el análisis genealógico comparativo de Kenneth Frampton para la arquitectura moderna. Entonces, esta es una clase que es una especie de conferencia general. Y después vienen los temas ya de la crítica del movimiento moderno a través del Team X. Y terminamos con contextualismos y la arquitectura del movimiento moderno en América Latina y en el Ecuador. ¿Sí? En esta última parte, la de la teoría de la arquitectura moderna en el Ecuador, ya nos vamos a enfrascar directamente en el ejercicio de análisis de obras. ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer es analizar obras de la arquitectura ecuatoriana. Y aquí viene ya la última explicación con respecto al trabajo que yo les decía. Yo no sé si algunos de ustedes haya trabajado, haya hecho ya prácticas preprofesionales o parte de proyectos de vinculación con el Archivo Histórico de Arquitectura y Urbanismo. ¿Saben? ¿Alguien estado, si quieren, estado haciendo prácticas en el archivo? No. Ah, el Mateo Cruz. Bueno, para los que no sepan, el Archivo de Arquitectura y Urbanismo es una organización, ¿sí? Que le pertenece a la Universidad Central y que es manejada por la Facultad de Arquitectura, para que ustedes estudien. El archivo lo que hace o su tarea es un poco salvaguardar fondos de arquitectos ecuatorianos, ¿sí? Obra de arquitectura, especialmente en planos, en planimetrías y en dibujos, pero también tenemos una serie de material de diferente tipo, audiovisual, fotográfico, en fin. Y entonces este archivo, que es manejado por un colectivo de profesores investigadores, que es el colectivo de estudios arquitectónicos y estéticos de la cual yo me pertenezco, hemos venido desarrollando desde hace algún tiempo investigación. Como parte de esa investigación, hace 2 semestres se realizó una exposición, una muestra que se llamaba Hallazgos. No sé si alguno la pudo ver, estaba en la Biblioteca General de la Universidad. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ir para allá. Bueno, el Mateo, obviamente, porque ha estado más involucrado. Bueno, es triste que no hayan ido porque justamente fue una muestra importante que ha tenido una repercusión muy fuerte en el medio, ¿no? Es decir, cómo desarrollamos la muestra, estuvo gente de varias facultades, de varias escuelas. Eh, no sé si alguno de ustedes fue estudiante del arquitecto Camacho el semestre pasado en historia. Ana Cristina, tú sí. ¿Alguien más? No. Aarón Chafla.
Ustedes deben haber ido a las conferencias seguramente que estaban relacionadas con la exposición. Bueno, hubo una serie de actividades. Lo cierto es que la exposición fue muy exitosa. De hecho, ahorita, como la exposición fue pensada como itinerante, eh, está comenzando ya al principio del próximo mes de mayo, la exposición va a viajar a la Universidad Técnica de Ambato, donde se va a mantener un mes. Después creo que se va a ir a IQIAM, después viene a la Universidad de San Francisco. En fin, la exposición viaja por varias universidades del Ecuador cuando lo solicitan y ahí se analizan obras de la arquitectura moderna ecuatoriana de aquella obra que reposa en el archivo histórico. Y entonces, ustedes van a tener la oportunidad de verlo, seguramente antes de realizar el trabajo final. Yo mismo les llevaré para que vean de lo que se trata el trabajo. Pero eso fue trabajo hecho por estudiantes de la facultad, estudiantes igual que ustedes del mismo nivel. Y es un trabajo que ha tenido, como les digo, muchísimo éxito, muchísimo reconocimiento, especialmente de instituciones de fuera de la universidad, ¿no? De otras facultades de arquitectura, de otras organizaciones. Es decir, ha sido un esfuerzo importante, notable, pero también muy bien reconocido. Ese esfuerzo, ese trabajo va a tener una segunda edición. Si va a haber, esa exposición se llama Hallazgos, va a haber un Hallazgos 2. Y ese Hallazgos 2 lo van a hacer ustedes. O parte de eso lo van a hacer ustedes. Como les decía, esta vez no van a estar involucrados solamente estudiantes de cuarto semestre, sino también un grupo de estudiantes del tercer semestre y un grupo de estudiantes de quinto semestre. Entre 4 cursos de la asignatura de Teoría y Crítica de la Arquitectura van a desarrollar una nueva muestra de proyectos, un nuevo análisis, que es un trabajo que se hace normalmente en grupos de 4 o 5 estudiantes, en el que el trabajo comienza con la recolección de datos en el archivo, pasa por entrevistas con los autores cuando están vivos, o con colaboradores de los autores, o con estudiosos de los autores cuando los autores no están disponibles. Se hacen un texto, se hacen planos, dibujos, se hace una lámina de exposición y finalmente se hace una maqueta de análisis. Entonces, todo este trabajo, que es un trabajo importante, lo comenzamos a hacer como un par de meses antes y la labor ya de desarrollo del trabajo se hace durante todo el último mes. En ese proceso están involucrados 7 profesores de la facultad que generalmente son miembros del colectivo este de investigación y ellos les van a ayudar o les vamos a ayudar para que el trabajo llegue a la calidad que se requiera para poder armar la segunda exposición. Entonces, ahí nos vamos a enfocar en el último componente que aparece ahí como contenido, que es la arquitectura ecuatoriana. Y vamos a lograr finalmente esto que es tan difícil de lograr, pero que es vital para su formación, establecer una posición crítica, y que aprendan a hacer una crítica analítica, sostenida, ¿no? Sobre la arquitectura, y en este caso la arquitectura ecuatoriana. Entonces, así está el semestre, eso es lo que ustedes van a ver y van a desarrollar durante este semestre. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna observación. Todo súper claro. Bueno, me alegro y espero que sea una cuestión así de clara. De todas formas, tendremos espacio para seguir discutiendo, obviamente, en el propio espacio de la clase.
Ahorita vamos a entrar en el tema de la logística. Solo quiero terminar con una información general. Aquí ustedes pueden ver el nombre de los profesores. Glorita de la Cruz ya no está, ya no es docente, ella está jubilada. Este es el sílabo que utilizábamos hasta el semestre pasado, por eso aparece el nombre de ella. En este semestre estamos como profesores la arquitecta Michelle Echeverría y yo, que me llamo Mauricio González, eso ya lo saben. En realidad, mucho de mí no quiero decirles, o sea, no vale mucho la pena. Basta con decirles que tengo ya 18 años enseñando arquitectura. Pues empecé a enseñar allá desde más o menos el año 2006. Entonces, han pasado 18 años desde que comencé a ser profesor. Soy un ex graduado de la Universidad Central. Hice mi maestría en la Universidad Central. Hice estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y tengo un doctorado por la Universidad de Guadalajara. Me he pasado estudiando, me encanta estudiar y me gusta mucho ser profesor. Por eso, todos estos años en los que estoy en esto. Mi especialización, si bien es el diseño arquitectónico, porque también soy profesor de diseño arquitectónico en la facultad, sí me ha llevado a la profundización en el tema de la historia y la teoría de la arquitectura sobre todo. Esa es la razón por la que hice un doctorado y mi doctorado tiene una línea de teoría de la arquitectura. Esa es un poco el, el, la línea o la inclinación que recibió mi estudio doctoral. Me gusta mucho el tema. Generalmente, y hasta ahí voy a llegar con mi presentación. ¿Sí? No creo que haga falta más. Aparte de ser profesor de la facultad, en el nivel de pregrado también soy coordinador de la maestría de diseño arquitectónico en la universidad. He sido profesor en, creo que prácticamente todas las facultades de arquitectura de Quito. Soy profesor en la UDLA, en la Internacional, en la SEC, en el Instituto Metropolitano de Diseño. Profesor invitado también en otras tantas facultades. Sin embargo, de aquello, siempre preferí a la facultad de la Universidad Central y es en la única facultad en la que ahora doy clases porque creo muchísimo en la Universidad Central, en sus estudiantes y también en buena parte de sus profesores. Esa es la razón incluso por la que hemos decidido hacer el trabajo de investigación de hallazgos para demostrar la valía de mis estudiantes de la central. Sí, si ustedes habrían visto la exposición, seguramente habrían visto la calidad con la que los estudiantes de la central resuelven y trabajan las cosas. Y claro, obviamente lo van a ver porque ustedes mismos lo van a ejecutar, van a hacer ese mismo trabajo y yo confío muchísimo en que finalmente este semestre nos vaya también muy bien, como ha sido ya la costumbre. Llevo dando esta asignatura desde hace 18 años también. Siempre fui profesor de historia, teoría o crítica y además profesor de diseño arquitectónico de taller. Así que experiencia hay, el conocimiento hay y bueno, yo la verdad espero que nos llevemos bien. Es mi idea, ¿no? Yo no, normalmente no tengo ninguna forma de prejuicio con mis estudiantes. Honestamente espero que todos pasen el semestre. Ese es mi deseo honesto. No me gusta cuando mis estudiantes pierden el semestre. Eh, yo sé lo que cuesta estudiar arquitectura y no solamente desde la parte económica, que también es fuerte, pero sobre todo el tiempo que esta carrera requiere. Y claro, perder un semestre no es cosa fácil. Por eso es que a mí no me gusta que mis estudiantes pierdan el semestre. Lo que sí es cierto es que no regalo nada a nadie, ¿no? No sé qué habrán escuchado de mí, no sé qué, tampoco me interesa mucho, pero
La verdad es que no soy o no creo ser una mala persona y no tengo ningún interés en hacerle daño a nadie. Y eso espero que a ustedes les quede claro. Si es que ustedes no pasan el semestre, no es porque yo soy malo, para nada, o porque le quiero hacer la maldad a alguien, tampoco. Simplemente es que yo tengo una responsabilidad con la universidad y la responsabilidad es que tengo que, en estas asignaturas a los que están a mi cargo, tengo que garantizar que los estudiantes saben lo que deben saber, que aprendieron las cosas que deben aprender. Y si es que ustedes no demuestran ese conocimiento, pues simplemente no van a pasar. ¿Sí? Esto un poco como, no tanto como advertencia, sino más bien como consejo, para que no vean o no vayan a creer que hay alguna mala intención o algún prejuicio específico de mi parte hacia ustedes, porque en realidad creo yo que no le conozco a nadie. De lo que veo las caritas, no, había un par de estudiantes en la lista que conozco porque perdieron el semestre anterior conmigo, pero entiendo que han pedido cambio y ya no los voy a ver, así que no tengo ninguna necesidad ni ningún gusto, para nada me interesa ser el malo de la facultad o el cuco, no. Para mí, el ideal es que todos pasen el semestre. Sí, eso es lo que yo les deseo y espero que les vaya bien a ustedes. Pero obviamente eso no depende de mí, sino más bien depende de ustedes. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí. No. Bueno, como instrucciones generales ya de logística, quiero darles básicamente dos indicaciones. La primera, cómo se entregan los trabajos. ¿Sí? Los trabajos, cuando yo les mande a hacer consultas o investigaciones, generalmente lo que van a hacer ustedes es desarrollar el trabajo en una hoja. Todos los trabajos tienen que ser hechos a mano. No se permiten trabajos hechos en computador. ¿Sí? Ustedes en una hojita de las cuadriculadas o en una hojita de papel bond, en la que ustedes gustan, van a desarrollar el trabajo y lo van a hacer a mano. Cuando el trabajo esté terminado, ustedes le van a escanear. Pueden usar el escáner de sus teléfonos celulares o el escáner normal, no importa. Lo escanean, lo juntan como un solo documento y lo guardan como PDF. ¿Sí? Todos los trabajos que ustedes van a mandar tienen un código. ¿Sí? El código es súper simple, es decir, el nombre del trabajo. ¿Sí? Va a ser una cosa y les voy a mandar aquí en el chat de todo el grupo un ejemplo. Supongamos que el trabajo es mío. Entonces, lo que ustedes tienen que poner como primera palabra en el nombre del trabajo es su apellido. ¿Sí? Y la primera letra de su nombre. ¿Sí? Después, guión medio, ponen el nombre del trabajo. Por ejemplo, ese es libre. Ustedes pueden ponerle como tarea 1, si quieren numerales, o le pueden poner el título de los que se les mandó. Por ejemplo, voy a poner contexto 1. Y después le ponen la fecha. Si fuera hoy, sería 23/4/24. ¿Sí? Fíjense ustedes ahí en el chat les apareció. Así deberían ustedes mandar ese sería el nombre de la tarea que manden. Entonces, si por ejemplo yo soy Juliana García y entonces digo García G-medio tarea 1-medio 23/4/24. Si soy el Josué Valencia, sería Valencia J
guión medio, tarea 1, guión medio, 23.424. ¿Está claro? Todos los trabajos se deben mandar en PDF a mi correo institucional. ¿Ustedes conocen mi correo institucional? ¿Sí? ¿Tienen acceso a ese correo institucional desde la cuenta de la universidad? Solo se puede mandar el archivo en PDF. No pueden mandar un link para que yo descargue el trabajo. No pueden mandar un link que redireccione a una nube. No. Tienen que mandar el PDF. Si ustedes mandan el link, tienen 0. Si mandan el archivo en Word, tienen 0. Si mandan el archivo en PowerPoint, tienen 0. Alison Cusco, ¿me escuchas? Sí. Alison, Ujú. dime, ¿qué tipo de archivo debe ser el archivo que mandes de la tarea? En PDF. Y si mandas Word, ¿qué pasa? 0. Ya, excelente. ¿Todos están claros con respecto a la instrucción? Entonces, les digo de una vez, los trabajos que ustedes envíen sin el código y que no sean PDF, no serán recibidos. Si a ustedes se les ocurre mandar un link, también tienen 0. Yo no reviso links. ¿Por qué hago esto? Y vale la pena la explicación. Verán, ya me ha pasado en semestres anteriores, o cuando comencé y les dije, bueno, ya manden el link. Muchos estudiantes no hacían la tarea y mandaban un link en blanco. Y entonces luego decían, no, es que profe sí le mandé, pero no se me ha cargado. Y entonces se presta para muchas confusiones. Por lo tanto, de una vez les digo, si ustedes mandan el archivo en un tipo, ¿no es cierto?, de archivo que no sea PDF o en un link, tienen 0. ¿Ok? Cuando los trabajos sean grupales, porque de hecho va a pasar, ustedes, el grupo que irá variando, porque varía en función del número de estudiantes, cada grupo tiene que nombrar un representante y ese representante es el encargado de mandar la presentación. Y eso solamente para un registro. ¿Por qué? Yo ahorita tengo un archivo del curso en donde hay una carpeta con sus nombres. Pues cuando ustedes me mandan el trabajo, yo descargo sus trabajos en cada una de sus carpetas. Por eso es que soy tan obsesivo y riguroso con el tema del código. La fecha es un tema básicamente de seguridad, para que en el momento de alguna controversia, porque yo sí tengo que admitir que no soy perfecto, sí me equivoco, sí me he equivocado, y obviamente la manera de corregir los errores cuando hay es el registro. Entonces, si ustedes me dicen, no, arquitecto, ¿por qué tengo 0? Yo les digo, es que no has presentado tal trabajo. Y me dicen, sí presenté. Vamos al correo, vamos a la carpeta, y si es que el archivo está ahí, yo corrijo. No hay problema. Pero si no enviaron, o si enviaron un archivo en otro formato, o si me enviaron un link, les diría, mira, tú me enviaste un link, tiene 0. ¿Por qué? Porque el 23 de abril, en la primera clase, te dije que si haces esto, tiene 0. ¿Sí me entienden? Es básicamente la aplicación de la famosa frase, en guerra avisada no muere gente. ¿De acuerdo? ¿Súper claro? Alison Toapanta, ¿clarísimo? Sí, arquitecto. Excelente. Verán. Bueno, el segundo tema tiene que ver con la relación que vamos a tener ustedes y yo. ¿Sí? Más allá del tiempo que obviamente tenemos de clase aquí en la pantalla o a través de la computadora, puede surgir la necesidad que ustedes quieran hablar conmigo. Siempre están los canales oficiales.
obviamente el correo electrónico. Si ustedes quieren decirme algo, pueden mandarme un correo electrónico. El asunto es que no es un mecanismo inmediato, es decir, yo no les voy a dar respuesta porque sí abro frecuentemente el correo, pero no lo hago todos los días, a veces, o a veces lo hago en la noche, o pasan horas. Si ustedes tienen algo urgente que decirme, el correo electrónico no es definitivamente la mejor opción. La otra opción es que hablen directamente conmigo en la facultad. Como les digo, yo voy a la facultad lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la mañana porque soy profesor de proyectos. Y entonces, si quieren hablar directamente conmigo, lo podemos hacer durante ese periodo, a la entrada o a la salida de clases, no tengo problema. Lo que está prohibido es llamarle por teléfono al profesor. Lo que está prohibido es mandarle mensajes al WhatsApp al profesor. ¿Ok? Esto lo hago básicamente por protegerles a ustedes y por protegerme a mí, para que no haya malos entendidos, para que no aparezca el famoso yo le dije tal día, yo le llamé y usted me dijo, nada. Entonces, en general, lo que vamos a hacer, si ustedes necesitan hablar conmigo, es hacerlo a través de una sola persona. Es decir, vamos a tener un intermediario, una persona que va a estar autorizada a escribirme al WhatsApp, que a través del WhatsApp yo le doy respuesta inmediata. No importa que yo no sea el representante. Si quiere decirle algo al profesor, le escribe al representante y el representante me dice a mí. Esa es la idea. Por eso es importante que la persona que ustedes nombren como representante sea una persona confiable, alguien que asista siempre a clases, alguien que normalmente no falte y que pueda tener una buena relación con todos. No necesita ser el mejor amigo de todos, definitivamente, pero es mejor una persona responsable que una persona amiguera, porque no va a ser mi amigo tampoco. Lo que necesitamos es que ejecute este trabajo de intermediación, ¿sí? Eh, Además, esa persona va a ser la encargada de informarles a ustedes cosas que yo necesite decirles. Por ejemplo, si es que ya hubiera representante y mañana o el jueves yo no tengo luz, yo le escribiría a esa persona y le diría, por favor, avísales a los compañeros que la clase comienza a las 5 o a las 5:30 o a las 6. ¿Sí? Esa es básicamente la comunicación. No hay más responsabilidad que esa. Eventualmente, lo que se le pide a la persona representante es coordinar también los trabajos, ¿no? Es decir, les mando una lectura o se sortean los temas y la persona que es representante es la que me avisa cómo se conformaron los grupos, qué temas les tocó a cada uno, cosas de ese tipo. Es una especie de organizador del trabajo de la clase. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Va a hacer un WhatsApp, un grupo de WhatsApp con el nombre de la clase en el que no voy a estar yo, por obvias razones, para darles a ustedes la total libertad de decir lo que quieran decir del profesor. Y obviamente ustedes tienen todo el derecho a decir lo que quieran, ¿no? Yo no tengo mucho problema, pero si yo estaría en ese chat, obviamente no van a decir lo que piensan. Así que les doy ese chance. Pero yo tendré un contacto directo con la persona que sea el representante, nada más. ¿Sí? Entonces les pido, por favor, que nombren a alguien, o no sé si alguien quiere ser representante, se autonomina, no sé. No sé cómo están organizados, pero lo cierto es que debe haber una persona que sea representante del curso. Digan ustedes. ¿No son ustedes compañeros en la facultad?
¿O sí? ¿Sí son parte de un solo curso? Sí. Ya, pues entonces hay de haber algún representante. ¿O no confían en el representante actual? Bueno, les doy 5 minutos para que nombren representante. Yo voy. Les dejo un ratito. 5 minutos, nombren un representante y luego me cuentan, ¿ya? Listo, chicos, ¿cómo les fue? ¿Ya tienen representante?
¿Qué dices, Madeleine? Estábamos conversando entre algunos y no sé si todos están de acuerdo si es que quieren que yo sea la presidenta. A ver, alcen la mano a los que quieren que Madeleine sea la presidenta. El Mateo dice que sí. Vamos, tenemos que llegar a 15 por lo menos. Ya está. Listo, Madeleine. Nombrada presidenta. Vamos, déjame. Te voy a mandar un mensajito. Para Madeleine. Bueno, ¿qué más? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta con respecto a lo que hayamos hablado el día de hoy. Aaron, ¿qué me dices? Sí, arquitecto, una pregunta. Con respecto al cuaderno, ¿puede ser un cuaderno así normal o tiene que ser así, como se debe ser para de boceto? Así que no tenga líneas ni No, cuadros. el cuaderno es el que ustedes quieran. O sea, si Ya. quieren reciclar un cuaderno antiguo, porque tampoco es que se van a comer todo el cuaderno, ¿no? Es decir, Ujú. no debe ser necesariamente un cuaderno solamente de mi materia. Lo que sí debe haber una secuencia, no puede ser unas notas que aparecen por un lado o por el otro. Es una sección o un cuaderno. Puede ser un cuaderno de cuadros, el que ustedes quieren, el que tengan, el que se acomode. No hay nada específico, ¿no? Ya, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo preguntas. ¿Alguno de ustedes, bueno, ya me dijeron que por ahí habían 4 estudiantes que estuvieron con Santiago Camacho. ¿Alguno de ustedes está en taller de proyectos de arquitectura en el taller 2? ¿O es alumno del taller 2? Levanten la manito los que sí. A ver, está el David Carlosama. ¿Solo tú eres alumno del arquitecto Orquera? Sí, Arqui. Ya, ¿nadie más? No. Bueno, ya nada. A ver, quiero mandarle Bueno, chicos, dicho esto, ya se pueden desconectar. Me quedo solamente con Madeleine para conversar un par de cosas relacionadas con el tema del chat. Con ustedes nos vemos el día jueves ya para comenzar clases formalmente. Empezaremos con una clase introductoria. Si es la hora de la conexión, ya se la comunicaré a la representante y ella, me imagino, hará un chat grupal con todo el curso y les comunicará cómo va la cosa, ¿ok? Ya se pueden desconectar si quieren. Hasta luego, Arqui. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Arqui. Hasta luego. Hasta luego, Arqui. Chao, chao, chao. A ver, Madeleine, cierto, otra de las responsabilidades que tú tienes es grabar la clase, ¿ya? Siempre que Ok. empecemos la clase, tú tienes que grabarle. Anótate mi teléfono, A ver. es 099 Ujú. 47 88 503. Entonces, mándame un Ya. mensajito ahorita al WhatsApp, identificándote. Yo ya te agrego como contacto y
a través del WhatsApp estamos nosotros coordinando cualquier cosa del curso, ¿de acuerdo? Ok, Listo, Madeleine, gracias. Nos igualmente. vemos el jueves. Chao.